Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando Panorama, como lo hacemos todas las semanas, en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Hay varios temas sobre los cuales vamos a estar centrando nuestra atención en la edición de hoy. Vamos a hacer una referencia acerca del mercado eléctrico. ¿Y por qué? Porque la presunción, y con bastantes visos de certeza, es que tengamos en breve alguna modificación, sobre todo en el ámbito de las tarifas, de los valores, no solamente del consumo, sino de lo que va a costar el consumo en la Argentina, y queremos ver aquí en la región cuál va a ser ese impacto que va a tener. De hecho, el tema viene generando ya, ¿cómo te diría?, una profunda grieta, una profunda crisis, una profunda tensión entre sectores, inclusive dentro del propio oficialismo nacional, que ve en este tema, en el tema de las tarifas también, un escenario en donde plantear diferentes perspectivas, casi te diría a este momento irreconciliables, al punto tal de que es uno de los condimentos de esta división interna entre el cristinismo o el kirchnerismo, el cristinismo más puro dentro de la función pública y la gestión del propio Alberto Fernández. Así que vamos a tratar de conocer algunos detalles de ese escenario que se aproxima, el del mercado eléctrico aquí en la región. Hablando de otros temas, vamos a hacer referencia también a la situación docente en la provincia de Río Negro. Vos sabés que la semana pasada se cumplió el primero de 2 paros de 48 horas por parte del gremio docente. Esta semana se aprestaba el sindicato que conduce Sandra Scheroni a hacer un segundo paro, también de 48 horas, en disidencia con la oferta salarial y laboral esbozada por el gobierno. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, se levantó el paro, pero se levantó porque Trabajo dictó una conciliación obligatoria que implica que las partes deban retrotraer la situación a la instancia previa del conflicto. ¿Esto qué significa? Bueno, que se van a encontrar el próximo viernes los representantes sindicales, por un lado, los delegados del gobierno de la provincia de Río Negro, por otro lado, y en el medio hay algunos condimentos muy, ¿cómo te diría?, muy singulares. Por caso, las liquidaciones prácticamente ya están hechas, las liquidaciones de sueldo. Retrotraer la situación, que es lo que implica la conciliación obligatoria, obligaría no solamente al sindicato a levantar las medidas de fuerza, sino también a la contraparte, en este caso el sector empleador, a eliminar o suspender la aplicación de los descuentos por los días no trabajados. Uno podría interpretar esto. ¿Qué dicen desde el gobierno? Bueno, los sueldos ya fueron liquidados, ya están las liquidaciones hechas. Ahora, en cuestión de horas, se procederá al pago de salarios, y esa no es una tarea que se pueda resolver de la noche a la mañana. Así que veremos en qué medida esto afecta, entorpece, cómo incide en esa conciliación obligatoria y en el resultado de la negociación entre las partes para poder alcanzar algún punto de acuerdo, acuerdo que hoy no existe. El otro punto sobre el cual vamos a centrar la mirada hoy tiene que ver con un proceso electivo que ya está en marcha, que se va a materializar en las próximas semanas, con el acto comicial de renovación de autoridades en la Universidad Nacional del Comahue. Acá hay 3 sectores que hoy pugnan por hacerse o llegar al rectorado de la Universidad del Comahue. Hay cosas muy particulares también en esto. La única candidata mujer al rectorado ha sido presentada públicamente, uno podría llegar a decir, como la continuidad de la gestión de Crisafulli, que es el actual rector del Comahue. Otra de las listas lleva como segunda, es decir, como candidata a vicerrectora, a alguien que hasta hace pocas jornadas atrás formó parte del gabinete de gestión del propio Crisafulli. Y una tercera lista que la integran docentes y exdocentes de la casa, pero que no se identifican y evidentemente, digamos, uno podría decir es claramente
el sector más opositor a la gestión de Crisafulli en la universidad. Pero claro, más allá de estos detalles que tienen que ver con las adscripciones políticas o de gestión de unos y otros, también nos interesa saber cómo se va a desarrollar un proceso electivo después de 2 años de pandemia, después de 2 años en el que la universidad estuvo de alguna manera, no te digo ausente ni cerrada porque no pasó eso, porque hubo un desembarco sin escalas en la virtualidad que permitió continuar a los tumbos en principio, pero permitió continuar finalmente con ese proceso de transferencia de saberes, pero quitó otros elementos a la vida universitaria, la militancia, por ejemplo, la actividad política dentro de los pasillos de la universidad. Y vos sabés que en la universidad hay 4 sectores que van a tener representación o que tienen representación en los órganos de gobierno, que son los docentes por un lado, los no docentes y los trabajadores administrativos, los egresados, los graduados y los estudiantes. Claro, ni unos ni otros han estado activamente trabajando en política universitaria en estos 2 años. Y si lo hicieron con estas características, las características que le imprimió la virtualidad y la pandemia a la actividad legislativa. Estos son los temas sobre los cuales vamos a estar conversando durante esta edición de Panorama. Y el otro tema que seguramente le vamos a dedicar algunos minutos sobre el cierre es, conocer qué fue lo que pasó este fin de semana, porque no fue nada novedoso, si se quiere, pero en política partidaria y en Neuquén quedaron claras algunas cuestiones vinculadas a las candidaturas que se van a observar y que ya se están observando en realidad en las filas del Movimiento Popular Neuquino. Por un lado, candidaturas a autoridades del partido, es decir, a conducir los órganos de gobierno del partido gobernante, que desde que Neuquén es provincia, ese mismo partido sigue siendo la gestión, sigue siendo el gobierno, que es el Movimiento Popular Neuquino. Y por otro lado, los candidatos a los cargos selectivos de ese sector que hoy es el oficialismo dentro del MPN, que se lo identifica con el color azul, ¿sí?, después de este encuentro que tuvieron en el Chocón el fin de semana. Pero vamos por partes, vamos a hablar del mercado eléctrico, vamos a saludar a Francisco Zambón, que es el presidente del Ente Provincial de Energía de Neuquén. Zambón, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? No sé por qué, pero yo no lo estoy escuchando. Ahora sí, creo que sí. ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Agustín? Bien. Buenas noches a la audiencia. Bueno. Francisco, ¿qué va a pasar con el mercado eléctrico en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cuál es ese escenario de modificaciones, de cambios que ustedes están avisorando desde el ente? Bueno, está previsto algunos cambios, sobre todo a nivel tarifario. Está ya convocada una audiencia pública, 2 audiencias públicas en realidad, para el 11 y 12 de mayo. La primera tiene que ver con el análisis del precio estacional de la energía, que es el precio, digamos, al cual se fija, digamos, el precio mayorista que fija la energía, y al cual las distribuidoras son las que compran la energía. Lo mismo para el tema del gas natural, ¿no? También está previsto una audiencia pública también el mismo día por el precio del gas. Y al día siguiente está prevista una segunda audiencia pública en la cual se va a discutir o a presentar el esquema de modificación de los subsidios a la energía. Claro. Francisco, ¿y el EPEN como tal va a participar de esas audiencias? ¿Con qué mensaje, con qué postura, con qué posición, con qué opinión? Sí, en realidad estamos evaluando, no sabemos si vamos a participar, digamos, activamente, porque, bueno, el tema de la energía, o sea, el tema del precio es fijado por la Secretaría de Energía, se va a exponer ahí el precio, obviamente vamos a estar atentos porque eso es el precio que tenemos que trasladar. Probablemente estamos evaluando si participar o no, digamos, para fijar la postura en cuanto a... Esa evaluación, perdón, Francisco, esa evaluación de si se participa o no participa tiene que ver porque las audiencias no tienen un carácter decisivo, en todo caso, en ese sí, a ver, cuadro no son tarifario. vinculantes, Claro. no son vinculantes, digamos, la audiencia pública, son en realidad
un paso para que las autoridades nacionales y el ente regulador tomen nota de las distintas posturas que se vayan presentando o lo que se plantee, pero no son vinculantes. Ningún tipo de esta audiencia es vinculante. Y sí tenemos más expectativa en la segunda audiencia del 12 de mayo, porque ahí se va a presentar lo que, si bien ya está trascendiendo en algunos medios, algunos documentos que han trascendido en cuanto a cómo sería el esquema de bonificación de los subsidios. Hoy toda la demanda, en general toda la demanda, excepto los mayores clientes de 300 kilowatts de potencia, tienen algún tipo de subsidio en el precio mayorista. Lo que se va a discutir es cómo, digamos, se disminuye ese subsidio, lo que va a redundar obviamente en un incremento del costo de la compra de energía destinada a estos usuarios. Se está hablando ahí de dos esquemas que también puede ser posiblemente mixto. Uno que tiene que ver con la ubicación de los usuarios, o sea, por zona geográfica, que esto sería, ya se planteó en algún momento, y ya hay un esquema que armó el ENRE para lo que es Capital Federal, con algunos barrios que pagarían, digamos, por el solo hecho de vivir en alguna determinada zona, se supone que no tienen un poder adquisitivo superior, una propiedad de un determinado valor, entonces estarían en condiciones de pagar más por el precio de la energía. El documento que trascendió, digamos, habla también que esto podría ser aplicado a barrios cerrados, o tipo country, digamos. Y, por otro lado, el tema que tiene que ver con el poder adquisitivo de la población, que ahí ya es un poco más complejo, que sería cruzando bases de datos, como se hizo en algún momento, ahora unos 4 o 5 años, con la base de datos, digamos, de un sistema de base de datos del CINTIS, que digamos, recopila información de distintos organismos nacionales y provinciales de las provincias en cuanto a poder sacar ahí el poder adquisitivo. En lo que se habla que la gente, la población que estaría, digamos, el universo abarcado por el mayor incremento sería de orden del 3% de los usuarios de todo el país. En ningún caso las noticias son buenas para los usuarios, digo porque en ningún caso va a significar ni siquiera el mantenimiento del esquema tarifario. En todas las situaciones implica un incremento de costos. Sí, lo que está planteado, esto tiene que ver, digamos, un poco con el documento que se firmó con el Fondo Monetario, donde ahí ya se plantea un esquema en el cual, digamos, los aumentos de la energía estarían relacionados con un índice que explica, digamos, las variaciones salariales. Entonces, el segmento que menos aumento recibiría sería hasta un 40% del índice de variación salarial. Uh-huh. Y en Neuquén, ¿cuál es la presunción que tienen ustedes? ¿Cómo afectaría a la población neuquina? Si bien es cierto, en la zona de la confluencia, en la ciudad de capital, el servicio lo ofrece CALF, lo distribuye, digamos, la distribución domiciliaria la hace la cooperativa, pero bueno, en buena parte de la provincia de Neuquén es asistida, es atendida por el EPEN. ¿Cómo evalúa que va a ser este transitar los próximos meses, Francisco? No, sí, bueno, obviamente que, digamos, ninguna distribuidora puede absorber este traslado de los costos, digamos, ¿no? El problema que se puede suscitar es que, digamos, si bien se han realizado algunos ajustes tarifarios, sobre todo en el caso del EPEN o muchos otros distribuidores hacia fin de año o los primeros meses de este año, este aumento de la compra de energía, digamos, va a afectar obviamente directamente a los usuarios en cuanto a que con su traslado van a recibir un incremento de su factura, pero también nos pone en alerta porque, digamos, si sigue habiendo una evolución de los costos de la magnitud que estamos teniendo, es previsible que, digamos, en algún momento las distribuidoras deban hacer alguna revisión de sus tarifas para cubrir los costos propios, digamos, de la evolución. Claro, esa es la situación del EPEN, Francisco, es la situación del EPEN. No, Digo, no, a ver. el esquema costos e ingresos, ¿qué resultado le da a la ecuación? No, nosotros hicimos un ajuste de las tarifas sobre fin de año que se vio impactado en los primeros meses de este año. Eso estaba previsto y pautado con las autoridades provinciales. Y hoy, digamos, no vemos todavía necesidad de realizar un nuevo ajuste, digamos, ¿no? Tomamos algunas variables, algunas previsiones que estaban previstas en el presupuesto nacional en cuanto a provincial que se trasladaron, digamos, en cuanto a evolución, digamos, de algunas variables que por ahora, digamos, estamos dentro de ese rango, pero, digamos, seguimos al ritmo inflacionario. Si bien la devaluación no está un poco estancada, que es la otra variable que influye mucho en el sector eléctrico, bueno, todavía no tenemos una luz roja ni naranja, pero
Sí estamos siguiendo, digamos, la evaluación de los costos y el impacto en las tarifas, digamos, en forma permanente, como para, digamos, que no se nos dispare y poder poner en riesgo, digamos, que lo que nunca queremos, que se pueda poner en riesgo la prestación de servicio, o que tenga algún impacto, digamos, justamente en la continuidad del servicio. Claro. Sí estamos viendo con preocupación las dificultades para poder adquirir algunos materiales. Digamos. Hoy el mercado, digamos, por el que se proveen las distribuidoras, que tiene mucho que ver con equipamiento importado o que depende mucho del dólar, digamos, moneda extranjera, o de elementos como el acero, el cobre o el aluminio que tienen, digamos, cotizan a nivel internacional, es muchas veces difícil, digamos, de conseguir porque los productos no cotizan entre la incertidumbre de cómo va a estar los precios a futuro, y uno hace una compra hoy, digamos, previendo, digamos, la entrega en varios meses, digamos, ¿no? No solo por el proceso de compra, sino porque uno prevé, digamos, entregas parciales en 3, 4, 6 meses, digamos. Entonces, bueno, hay algunas dificultades en ese sentido que hacen que, digamos, uno no pueda aproveerse de todos los materiales que desearía, digamos, en tiempo y forma. Uh-huh. Francisco, a ver, ¿cómo le responde cuando alguien le dice, pero escúcheme, Zambón, tenemos el mayor complejo hidroeléctrico, o uno de los más grandes complejos hidroeléctricos en la región, teniendo en cuenta el rosario de represas generadoras de electricidad a partir del recurso hídrico aquí en la región, tenemos Vaca Muerta, y sin embargo padecemos estas circunstancias? ¿Hay margen para que en esta discusión que se avecina, por un lado, teniendo en cuenta el cuadro tarifario y las audiencias convocadas para tal fin, por otro lado, la renegociación de las concesiones de las represas hidroeléctricas, Neuquén tenga, no sé, un escenario diferencial al resto del país por ser generadora, productora de energía? Yo creo que el escenario y el margen como para hacer los planteos está dado, digamos. El, el sistema eléctrico, digamos, tiene una característica que surgió a partir de la reforma que se hizo en la ley 24065, que data del año 92, 91, 92, cuando empezó a aplicar, donde se modificó el esquema de precios, digamos, y hay un precio único para todo el país. En algún momento había lo que se llama factores de nodo, que tenía que ver un poco con la regionalización, pero, digamos, ahí, bajo ese esquema, digamos, todos los generadores o el precio es único para la demanda. No importa si uno se abastece, digamos, de un generador hidráulico, de uno nuclear o uno térmico, digamos, ¿no? Por eso creo que en ese marco, digamos, teniendo en cuenta la discusión que se avecina ahora del vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, creo que es el momento para poder plantear estos temas, si bien está ya planteado por algunas autoridades provinciales en cuanto a la tarifa Comahue, que fue un beneficio que tuvo la región en su momento cuando todavía existía Hidronor, que tiene que ver con una realidad que es que el costo de la generación hidráulica es muy sensiblemente inferior a lo que es el costo de generación térmica, ¿no? Entonces, en ese sentido, y más en este momento ahora con estas centrales que ya, digamos, terminan un periodo de concesión, están prácticamente amortizadas, si bien hay que hacer renovación de activos o algunos, digamos, trabajos, pero está claro que ese costo operativo de generación es muy inferior, digamos, a lo que sería con generación térmica. Francisco, ¿y usted qué le dice Estamos en una posición, digamos, de la provincia, digamos, como para hacer ese planteo con seriedad y con números, digamos, ¿no? Y aparte hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que hace que los recursos naturales sean de las provincias, cosa que no existía cuando se sancionó la ley del mercado eléctrico. Digamos. Claro, Francisco, y cuando el Ejecutivo le pide opinión respecto de si hay que encargarse de las represas o hay que seguir concesionándolas, más allá de que, digamos, que la participación de los estados provinciales sea más determinante, en todo caso, en esa continuidad, ¿cuál es su mirada? ¿Los estados provinciales tienen que hacerse cargo de la continuidad de la operación de las represas? ¿Tiene que seguir en manos de los privados? ¿Cuál es la mirada que tienen en ese sentido? ¿Cuál es su opinión respecto de eso? No, a ver, mi opinión personal es que digamos, la provincia del Neuquén, o hablemos de las dos provincias, la provincia de Neuquén y Río Negro, tienen los técnicos profesionales, el know-how y la calidad de gente, digamos, de mano de obra, de recurso humano
apto para poder hacerse cargo de la explotación y la gestión de las represas hidráulicas. No del control, sino de la gestión de la producción energética. Sí, sí, digamos, sí, tanto del control como de la producción. Ahora bien, creo que lo que hay que tener en claro es primero cuál es el objetivo. Si el objetivo es, digamos, tener el control por tener el control mismo, o si el objetivo es tener el control o buscar cuál es la mejor metodología para que la sociedad tenga el menor costo de la energía. Digamos, hay que hacer un análisis, creo que se está encarando muy seriamente. Se conformó una comisión mixta entre las dos provincias, que en el caso de la provincia de Neuquén lo preside, digamos, el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, en el cual se está pidiendo una documentación a los organismos de control, en realidad en este momento a la OCEP y a la Autoridad de Cuencas, como para tener toda la documentación para poder evaluar técnicamente, digamos, cómo están las condiciones de las represas. Si bien hay conocimiento de algunos aspectos, pero bueno, tener documentado todo y ver cuál es la perspectiva de... Eso porque están sospechando que, perdón, Francisco, eso porque hay alguna sospecha de que no se está invirtiendo en el mantenimiento al contrario, en función de la... Al contrario, en el caso de las obras civiles, yo participé de algunas reuniones de esta comisión, está la tranquilidad de que, digamos, desde la ORCEP se hacen periódicamente auditorías con expertos mundiales, digamos, de temática de seguridad de presas, y no se avisora, digamos, riesgos en cuanto a la cuestión estructural o civil. Sí hay un poco más de conocimiento en cuanto a los activos electromecánicos, digamos, ¿no? O sea, a ver qué sería eso, traduzcalo. Los generadores, transformadores, las compuertas, los motores que mueven las compuertas, etcétera, que ahí no hay tanta información, digamos, ni un control tan minucioso como tiene que ver con la seguridad de presas o el manejo del agua o de la cuestión ambiental que hace la Autoridad de Cuenca. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco para ver, digamos, si se requieren o no inversiones a futuro, o qué magnitud de inversiones se requerirían para, digamos, extender la vida útil de las represas, y en función de eso buscar la mejor solución, digamos. Pero, reitero, yo creo que las provincias están en condiciones de hacerse cargo de la gestión y la operación de las ciudades centrales, y hay una cuestión también a evaluar, digamos, a lo largo de todos estos años, quienes han operado han tenido algún tipo de rentabilidad, si no hubiesen seguido, digamos, y no hubiesen, digamos, cambiado de accionistas como ha cambiado, porque evidentemente es un negocio que atrae al capital privado. Claro. La otra consulta que quiero, y sin abusar de su tiempo, consultarle es, a ver, todavía hay áreas en la provincia de Neuquén donde la generación de electricidad tiene que ver con la instalación de generadores con motores a explosión en esos espacios. Recientemente hubo alguna novedad en la Angostura. Se hizo una audiencia, a ver, deme más detalles, porque el viernes pasado se hizo algo relacionado con la interconexión de Villa La Angostura, la audiencia que tuvieron el viernes relacionada con la interconexión de esa localidad. ¿Cuál es la novedad y cuál es el avance? ¿Es tecnológico nada más? ¿Es técnico? ¿Es de provisión de electricidad, de energía? ¿O podemos plantear también otro tipo de mirada respecto de esa particularidad, Francisco? No, sí, efectivamente, para que la audiencia lo conozca, digamos, el EPEN tiene actualmente 4 lugares donde genera en forma aislada. En 3 de ellos estamos trabajando, 2 de ellos muy activamente, que son las Coloradas. Esperamos este año terminar por medio del programa del PROSAP, la interconexión de las Coloradas al sistema interconectado, una línea que va hasta Junín de los Andes. Por otro lado, ya empezamos la obra para interconectar Chorriaca, en la zona norte de la provincia, una población pequeña, pero también, digamos, con generadores. Y en el caso de Villa Angostura, que es donde, digamos, tenemos la mayor demanda de energía y la localidad más grande que atendemos con generación aislada, si bien la provincia terminó, por medio del EPEN, efectuó todo el tramo de línea del territorio de la provincia de Neuquén, transformadoras, ese proceso se quedó trunco, digamos, hace unos 4 o 5 años, por falta de recursos y de presupuesto. Y bueno, nunca dejamos de trabajar, y este último año pasado, digamos, lo que va este año, hemos retomado las tareas junto con la provincia de Río Negro y el Estado Nacional para reactivar, digamos, y conseguir los fondos. Y en ese sentido, hay una posibilidad de presentar esta obra. Se está trabajando para un financiamiento internacional, principalmente va a ser con el BID, Banco Nacional de Desarrollo, aunque también hay aportes de
bancos de inversiones europeos claro. y algún banco menor de un banco franceses. Pero bueno, se está haciendo toda la adecuación de los proyectos y los pliegos para el financiamiento con el BID. En este marco se realizó una consulta pública el día viernes en Villa de Angostura, donde se expuso el proyecto y bueno, quienes querían participar o tenían algún interés de manifestar alguna opinión se podían inscribir. Tuvimos unas 15 presentaciones y bueno, una audiencia presencial de unas 40 personas y se hizo de manera híbrida, digamos, o sea, se hizo presencial. Sí, algunos presenciales y otros virtuales. Y virtual, digamos, muchos participantes virtuales y se transmitió por YouTube con, digamos, también buena asistencia en el canal de YouTube. Por suerte, digamos, por suerte, o gracias a las gestiones que se vienen realizando y la clara necesidad de hacer esta obra, digamos, hemos tenido todas opiniones favorables, algunas muy interesantes, digamos, de algunos pobladores, o algunos, de pobladores que van a ser afectados por la nueva línea que hay que hacer en la provincia de Río Negro, donde si bien no se oponen a la ejecución de la obra y entienden que es parte del desarrollo de la zona, sí plantean, digamos, algunas cuestiones en cuanto al cuidado de los trabajos, en cuanto a, digamos, a que se haga, digamos, cuidado del medio ambiente y que no le afecte su producción, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, es un paso que había que hacer y ahora, bueno, estamos esperando a realizar los informes y esperemos que en los próximos meses pueda presentarse al directorio del BID para que sea aprobado este proyecto y poder estar en no mucho tiempo más licitando las obras. Le pido una última definición y apelando a la mayor capacidad de síntesis. Digo, porque recién utilizó un concepto allí, dijo ausencia de presupuesto o presupuesto escaso, o no daba el presupuesto para hacer determinada acción. Hoy el EPEN, su ecuación financiera, ¿es superavitaria, deficitaria o está en equilibrio? No, hoy está en equilibrio, está en cuanto a los recursos. O sea, no pierde plata, pero tampoco gana. No está ganando plata, no estamos ganando plata, pero digamos, es que en realidad el EPEN como empresa del Estado no tiene objetivo de ganar plata, digamos, o sea, digamos, cualquier excedente temporal que pueda haber se invierte, digamos, estamos haciendo muchas inversiones en el sistema eléctrico, en compra de equipamiento y de materiales, con lo cual, digamos, no es el objetivo claro. del EPEN como empresa del Estado. Eso lo entiendo, que no es el objetivo ganar, pero sí, bueno, saber también cómo es la ecuación financiera es lo que le da previsibilidad para decir, bueno, hacia adelante puede invertir o no. No, pues hoy estamos en un equilibrio, digamos, que nos permite, digamos, hacer lo que hemos realizado de este año, los próximos meses, con una cierta tranquilidad. Digamos. Está. Zambón, gracias por esta gentileza, por estos minutos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y a disposición. Bueno, Francisco Zambón es el presidente del ente provincial de energía en Neuquén. Mira, se nos viene la tanda, pero está con nosotros Silvana Inostroza, que era secretaria adjunta de UNTER, porque está muy tensa la paritaria en la provincia de Río Negro. Silvana, ¿nos estás escuchando? Muy buenas noches, Agustín Amado te saluda. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, te voy a pedir 2 minutitos nada más que nos esperes en línea porque queremos abordar esta temática, saber cómo están las cosas planteadas en la discusión salarial en Río Negro, producto del conflicto que está en el sistema educativo. De hecho, han levantado un paro de 48 horas esta semana, pero tenemos algunos compromisos comerciales. Después de la tanda retomamos el diálogo contigo. ¿Puede ser, Silvana? Perfecto, no hay ningún problema. Muchas gracias, ya volvemos.